Estamos de regreso en Jalisco Futuro 2030, hoy con el tema población y bienestar. Vaya tema el que hoy nos ha tocado desarrollar. Lástima que no hay más tiempo, pero quisiera un poco como para ir cerrando algunos puntos y digamos también para que no se nos vayan otros tantos que también queremos abordar hoy. Digamos que básicamente de lo que estamos hablando es del origen y destino de la población. Si tenemos un buen origen, quizá podamos garantizar un mejor futuro o un mejor destino para la población. Y son muchos elementos en el plato. Hemos hablado, sí, de niños bien alimentados y bien nutridos que garanticen por lo menos personas un poco más sanas de lo que hoy estamos enfrentando. La educación, importantísima también en los primeros años, que den oportunidades laborales a quienes tienen una buena formación académica, y los esfuerzos que están haciendo hoy por hoy los diferentes frentes gubernamentales para garantizar que esto sea así. Y me parece como para ir cerrando, maestro, hablamos de cómo garantizamos una buena alimentación en los primeros 1000 días, qué se tiene que hacer, cuántos recursos se necesitan y cómo damos a estos niños espacios para ejercitarse. Niños que tienen ya una disciplina sobre el ejercicio seguramente serán adultos que continuarán con esta disciplina. Sí, ahí lo que se requiere es, en esta lógica de inicio-destino, pues el intermedio tendrá que ser la educación. En la educación, lo que los proyectos políticos tienen que impulsar, más allá de estos saberes lectivos básicos, las matemáticas, el español, tendrán que ser qué habilidades las niñas y los niños, los estudiantes tendrán que tener para aplicarlos en su vida o de su vida, ¿no? Porque tanto como la educación da vida, como la vida educa, ¿no? Entonces, ahí tenemos qué capacidades y qué habilidades tienen que tener las niñas y los niños, ¿no? En el término de salud, en el término de autocuidados, en el término de convivencias, en el término de posibles escenarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el reto que tenemos es que a estas niñas y niños no van a trabajar, no conocemos en lo que van a trabajar, no van a competir con la gente que está aquí, la competencia va a ser global. Y por otro lado, los procesos públicos pues, en la educación, tenemos que cumplir una serie de indicadores, ¿no? Entonces, mientras una niña, por ejemplo, al utilizar el internet, las redes sociales, los aparatos digitales, está aplicando todas las habilidades y nociones que tiene que medirse en la escuela, pero en la escuela resulta que no los puede medir y no los puede pasar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un reto, ¿no? Es decir, complementar los saberes básicos con los saberes que necesitamos para tener una adultez mayor sana, para tener una etapa de crianza sana, ¿no? Si cuando nos toque llegar a ser papás o mamás, ¿no? Claro. Doctor, pues pareciera que hay más diagnóstico que soluciones o propuestas. Lo digo más de la parte gubernamental, no en la academia. Yo sé que ustedes han hecho muchas propuestas al respecto. Bueno, en general siempre es más, los problemas siempre rebasan las posibilidades de resolverlos, eso no es ninguna sorpresa, pero yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Digamos, por ejemplo, en un escenario donde, hablando, por ejemplo, de los jóvenes y pensando en su futuro, jóvenes que no tienen la educación que es necesaria para tener un buen empleo, es decir, que son trabajadores sin calificación y entonces van a tener malos ingresos, no van a acceder a jubilaciones, no van a poder capitalizar individualmente para garantizarse en el futuro una pensión, van a tener problemas para integrar un hogar, van a tener que posponer el momento para integrarse. Muy probablemente van a abandonar la escuela si no tienen los recursos necesarios, y podemos ir ampliando este proceso, y lo que podemos ver en el futuro de estos jóvenes es la pobreza o la marginación, dependiendo de dónde viven y en qué condiciones están. Entonces yo creo que debe ser una prioridad para un gobierno estatal el tema de la empleabilidad de los jóvenes, porque el tema de la empleabilidad es bastante complejo, pasa por buscar una articulación entre distintos actores, es decir, no es un problema solo del Estado, es un problema de responsabilidad de las empresas y los empresarios. Es también reconocer que a veces la educación formal no basta para garantizar buenos empleos, y entonces el tema de la educación y los aprendizajes, que como se decía, las capacidades que tienen que desarrollar los jóvenes, muy probablemente no las pueden desarrollar solamente en la escuela.
Entonces hay que replantear cómo abandonar este asunto que en el fondo va a tener repercusiones en el futuro. Y algunas de las cosas que sugerimos, no solo en el diagnóstico que hicimos en Jalisco a Futuro, sino en algunas de las políticas que apenas son simplemente unos bosquejos de las cosas que podrían hacerse, plantean la posibilidad de una gobernanza distinta de este tipo de problemas. No como la responsabilidad del Estado, no es algo que se resuelva solamente a través de transferencias monetarias, implica articular a las universidades con las empresas y con el gobierno, donde esto se asuma de una manera conjunta. Y implica tal vez pensar el bienestar de una manera un tanto distinta como habitualmente se plantea. El bienestar, un poco lo que hemos dicho aquí todo el tiempo, no es más que enfrentar riesgos. Y hay riesgos que la manera como se enfrentan esos riesgos puede provocar que unos salgan perdiendo y otros salgan ganando. El gran tema es cómo lograr que sea más o menos equilibrado esto. Y eso implica pasa por lo que ocurre en los hogares, por las políticas públicas, por lo que ocurre en el empleo. Y un poco la discusión que nosotros hemos dado en este texto de Jalisco a Futuro se apunta justamente a replantear la manera de hacer la política alrededor de asuntos como este, ¿no? Claro, doctor Riccardi, ¿cuáles serían algunas de estas opciones propuestas? Pues lo que ha quedado claro en esta mesa de debate es que persisten los patrones de desigualdad de género en lo que tiene que ver con la división sexual del trabajo doméstico y el tema de la crianza y el cuidado de los dependientes, menores, adultos mayores, actividad que históricamente ha recaído y sigue recayendo sobre la mujer. En Jalisco es lo que hemos identificado, en un contexto además de alta precariedad e informalidad laboral para este sector, las mujeres respecto a los varones, y donde también se da que los programas que se han desarrollado en el ámbito familiar a nivel estatal y federal de asistencia no logran incorporar este tema medular que es el de liberar, colectivizar estas actividades de responsabilidad. Máxime, estuvimos hablando que ha crecido el porcentaje de hogares con jefatura femenina, lo cual revela un escenario crítico y difícil de afrontar. Nosotros en el trabajo pensamos en una estrategia para mejorar la participación laboral de la mujer con base en políticas de cuidado, inspirándonos en parte en dos experiencias a nivel regional, que son los programas Crece Contigo de Uruguay y de Chile, y viendo y evaluando qué posibilidades hay de implementar un diseño similar a nivel de Jalisco. ¿En qué consiste, por ejemplo? Consiste, por ejemplo, en el caso de Chile ha mejorado mucho la liberalización del tiempo de la mujer jefe de hogar, le ha permitido una autonomía para que se pueda capacitar y consiste prácticamente en ofrecer servicios de cuidado de menores en su propia revirtiendo, casa, no, los ofrece el Estado, tiene un modelo que se llama casa cunas, nanas o niñeras, una especie como de jardines guarderías de infantes, sí, pero también involucra la ampliación del horario escolar y también ha servido para revertir el modelo heredado de la última década del siglo XX, donde había una alta segmentación social entre quienes podían acceder a este tipo de servicios, que serían los sectores altos y medios altos, y quienes no accedían a servicios informales. Claro. Y es similar a lo que ocurre en Uruguay, supongo. Sí, es un modelo similar, como también lo ha dicho el doctor Barba en el caso de los modelos ProJoven, para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a nivel regional también. Es que lamentablemente, y me parece que es un tema que no está incluido hoy en la discusión, pero tendríamos que ponerlo sobre la mesa, el tema de la corrupción en México. Porque en México aparentemente había un modelo similar que funcionaba con estas guarderías o estancias infantiles y que nos hemos dado cuenta hoy por hoy que era un desvío de recursos impresionante en casas de cuidado de los niños que no existían y que reportaban números de niños que tampoco iban. Entonces me parece que tendríamos también un poco que revisar cómo nuestras políticas se han desvirtuado. Hay políticas que existen, pero que lamentablemente no se están empleando como se debería. Claro, sí. Pero bueno, vamos a regresar con mucho más aquí a este programa Jalisco Futuro 2030. Usted no se vaya.